Para España 2000 Televisión, señor José Antonio Ocio, secretario general de España 2000, de 47 años y empresario de profesión. José Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué hace una persona como tú, que encima eres empresario, podrías complicarte menos la vida, te involucres en la política cuando la mayoría de gente no lo hace en España? Bueno, yo me involucro en política porque creo que es una necesidad. Creo que hay muy poca gente que se involucra en política hoy en día por razones de comodidad y yo creo que hay un espacio a ocupar por una serie de personas que piensan como yo. Solo no podría hacer nada y la única manera que yo conozco y existe es agrupándome en un partido político que sea lo más afín posible a aquel objetivo que yo tengo, que es la solución de arreglar todos los problemas de España de una determinada manera y en una determinada dirección. Vi que coincidíamos en ideas y pensé que alguien tenía que dar el paso. Entonces, si como yo antes o después llegan a pensar muchas más personas, convertiremos esto en algo muy serio y que dará soluciones a muchos de los problemas. Hablabas de unos problemas. ¿Cuáles crees que son, por ejemplo, los 5 problemas que más preocupan a los españoles de hoy en día? Bueno, pues en este momento la crisis económica podría ser uno de los problemas más agobiantes y acuciantes. Lo que pasa es que de él mismo se derivan otros muchos. Podríamos hablar de la unidad de España, podríamos hablar del terrorismo, podríamos hablar del paro, podríamos hablar de nuestras relaciones exteriores, podríamos hablar de muchas cosas. Es decir, no sé si he enumerado 5 o más, pero hay muchos temas que a mí personalmente me preocupan y que con las personas con las que yo hablo habitualmente les preocupan. De España 2000, que es el partido en el que milita, se ha dicho de todo, pero nosotros queremos saber cuál es la definición correcta de España 2000, si queremos ser imparciales y no incurrir ni en prejuicios ni en estereotipos. España 2000 la han tachado de todo, como tú bien dices. Nos han llamado xenófobos, racistas, ultraderechistas, fachas, hay muchos otros adjetivos que nos han puesto siempre o apellidos. Yo nunca he creído en eso. Yo siempre he creído que el que se limita a insultar a alguien por medio de frases y además le da un tono peyorativo, normalmente no tiene razón. Yo siempre he creído que nosotros hacemos las cosas bien, es más, tenemos mucho más cuidado que el resto, precisamente por todos esos prejuicios que hay de una determinada gente hacia nosotros, en pulir muy bien nuestras frases, nuestros lemas, nuestras manifestaciones, nuestras concentraciones, nuestros actos, en definitiva. Y eso nos hace todavía perfeccionarnos más. Es decir, yo creo que estamos en una buena línea. Muy bien, José Antonio. Como comentabas, se os tilda de racistas, de ultraderechistas, de xenófobos, entre otras cosas por vuestros lemas. Uno de los más conocidos es "En España los españoles primero", contra la inmigración ilegal y en defensa de nuestros derechos sociales. ¿Qué tienes que decir al respecto? Y entonces, ¿cómo enfocaríais vosotros la inmigración? Bueno, en primer lugar, el lema de España los españoles primero, nosotros lo hemos defendido siempre y así creemos que es un derecho preferencialista. En ningún caso racista, ni discrimina a nada ni a nadie. Además, entra dentro de lo que yo llamo el sentido común. ¿Y cómo enfocamos nosotros la inmigración? Nosotros la enfocamos como personas que aplican el sentido común a un problema que existe. Es decir, la inmigración tiene que entrar con cupos y solamente deben entrar aquellas personas que el mercado de trabajo español sea capaz de absorber, es decir, que vengan a trabajar. Como nosotros en su día hicimos cuando emigrábamos fuera. Lo que no podemos hacer, y no consentiremos jamás, y siempre defenderemos esa postura, es dejar que las puertas estén abiertas, que entre todo el que quiera y que aquel que no trabaje que delinca, porque aquí se vive mejor que en su país. Entonces estamos en contra de la inmigración ilegal, entendemos que deben ser expulsados todos aquellos que no cumplan la normativa legal vigente y tenemos que endurecer un poquito más ese tipo de cuestiones para que sea muy serio. Muy bien, partidos como España 2000 en Europa, pues unos están gobernando, otros tienen un número de votos muy considerable. ¿Tú crees que en España un partido como España 2000 tiene hueco? Claro, aquí hay un campo muy amplio por explotar. Mira, el nivel de abstención en España no quiero dar una cifra, pero está entre el 30 y el 40%. Estaríamos hablando de que hay un campo de gente que simplemente, es decir, decide darle la espalda a los políticos porque lo que ellos hacen no va con la gente que realmente, digamos, sufre los problemas cotidianos. Con lo cual hay un campo por explorar infinitamente inmenso.
Independientemente de eso, luego hay mucha otra gente que simplemente se limita a votar cada 4 años y creen que así ejercen su acción política. Bueno, pues a toda esa gente hay que dirigirse y todo ese campo está por explotar. España 2000, en España, valga la redundancia, pues se ha consolidado como el líder o el referente del patriotismo social. ¿Dónde te crees que radica el éxito de España 2000 frente a otras opciones aparentemente similares, pues que buscan el mismo militante o votante tipo? ¿Dónde está el éxito de España 2000? El éxito de España 2000 está fundamentalmente que somos un partido moderado, es decir, en cuanto a nuestros actos, que defendemos con mucha firmeza aquello que decimos, pero de una manera moderada en cuanto a nuestras formas, y que además, es decir, somos capaces de integrar a gente de muy diferente corriente política pasada, o incluso sin corriente política, en un mismo partido, sin crear con ello conflictos, ni divergencias, ni escisiones. José Antonio, tú que eres abogado, ¿qué te parece el actual Código Penal, que encima lo han bautizado como el Código Penal de la democracia? Bueno, no soy abogado porque yo no he ejercido nunca la abogacía, pero en cualquier caso, es decir... pero eres licenciado sí, en Derecho. A mí me parece que el Código Penal es blando, es decir, es un Código Penal que debería endurecerse en determinadas cuestiones y puntos, y pues con respecto a delitos contra el terrorismo, con respecto a delitos contra la pederastia o con respecto a delitos que claman socialmente a la población cada vez que un hecho, digamos, no agradable evidentemente sale a la luz y a todos nos consterna, pues debería endurecerse. ¿Por qué? Porque es la única forma de pararlo, es decir, en un Estado de Derecho, el Estado de Derecho debe ser fuerte, es decir, si no se convierte en algo como por ejemplo lo que ha pasado en el Ejido o en otras poblaciones, que es la ausencia del Estado de Derecho. ¿Esa dureza contemplaría llegar a la cadena perpetua para X delitos? Sí, es decir, yo pienso sinceramente que hay determinados delitos que si la cárcel o la privación de libertad son en teoría, es decir, o en el espíritu de la ley está la rehabilitación de los mismos, una vez la cumplan, hay determinadas personas que se sabe a ciencia cierta, es decir, que no se han rehabilitado después de su paso por las prisiones y que por tanto es una amenaza volverlos a soltar a la calle. Tenemos muchas muestras y muchos ejemplos. Muy bien, terminaremos con una pregunta sobre la ley de memoria histórica. ¿Qué te parece la ley de la memoria histórica, resumido pues en 3 o 4 frases? ¿Qué puedes decir sobre ella? Mira, a mí me parece, para empezar, que un juez no escribe la historia la escriben historiadores. Para seguir que estos delitos están prescritos y no tiene por qué nadie, es decir, almacenar papeles en un juzgado, dejando otros que sí tiene y pendientes de resolver, pues ahí, es decir, un poco en el olvido. Y otra que está levantando un poco la lírica de las dos Españas, esas viejas rencillas de unos contra otros, que creo que no van a conducir a nada bueno. Evidentemente esto es solo una cortina de humo. Queremos saber lo que piensa José Antonio Ocio sobre unos personajes que te vamos a ir enumerando en 2 o 3 palabras. ¿Qué opinas sobre don Juan Carlos de Borbón? Prescindible. José Luis Rodríguez Zapatero. Impresentable. Mariano Rajoy. No fiable. Gaspar Llamazares. Decadente. Rosa Díez. Producto del marketing. Carol Rovira. Anti-español. Juan José Ibarreche. Exactamente lo mismo, anti-español. Xavier Arzallus. Jesuita, pero en el sentido peyorativo de la palabra. José María Aznar. Pues engreído. Santiago Carrillo. Llamémosle nostálgico, por no decir cosas más fuertes. Muchas gracias, José Antonio. De nada.